Buenas tardes a todos. Me encanta ver la biblioteca llena de gente. Ha sido un éxito total tener el aforo completo. Yo soy Pilar, la responsable del departamento, y estoy encantada de que estéis aquí esta tarde junto con los autores que nos van a presentar sus libros. A ver, disculpar a Mario, nuestro director de cultura, que me ha escrito que le ha surgido una cosa personal y está de camino e intentará llegar, pero vamos a ir empezando. Y bueno, esta tarde estamos aquí en la Biblioteca Federico García Lorca acogiendo la presentación de tres autores locales que nos van a presentar sus obras y que vamos a disfrutar con ellos. En primer lugar, voy a presentaros a Pilar Carrasco, que es autora local, que nos va a presentar el libro Cicatrices. Ella va a intervenir en un primer lugar y luego le daremos la palabra a Rubén Hurtado. Así que cuando quieras, Pilar. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, en nombre de los tres, quiero daros las gracias a todos por vuestra compañía y también, aunque no estén, al concejal, a Mario y a Pilar. Mirando vuestros rostros, es como si estuviera haciendo un recuento de mi vida. Mi familia, mis amigas de la infancia, del teatro, compañeras y amigas del trabajo, mi grupo de las Cervantinas y vecinos de este mi querido pueblo de Correjón. Nos sentimos muy afortunados de poder compartir nuestros libros con todos vosotros y ojalá que las expectativas se vean colmadas. El porqué de este libro: siempre quise escribir, pero la verdad no creía que iba a ser una tarea tan ardua, pero a la vez tan placentera. La idea surgió durante la pandemia. Rubén quería contar la historia de su madre y así, poco a poco la fuimos fraguando, con mucha dedicación, pero sobre todo con mucho respeto hacia todas las personas que guardan un parecido con todos los personajes. Cicatrices es una conmovedora historia que nos hace reflexionar sobre la vida y esa lucha por seguir viviendo. Todos somos los capitanes de nuestros barcos, somos los que gobernamos, pero estamos a expensas de la mar y los vientos. Así es nuestro personaje principal, Virginia, pero sin embargo, ella trata de encontrarse a sí misma, limpiando su corazón de todo rencor. Quiero resaltar a los abuelos, magnificados como la bondad, el amor y la entrega, siempre consolando a sus nietos, arropándolas con su ruana y contando los cuentos de la madre monte, la madre agua y tantos otros. Por lo que nos gustaría dedicar este libro a todos los abuelos, que igual que Papito Ramón y Evangelina, siempre están y han estado para hacernos la vida más placentera. Nos gustaría desearos que las cicatrices que nos da la vida seamos capaces de limpiarlas y sanarlas. Por último, para mí, es una gran alegría compartir este libro con Javi. Cuando lo escribió, tuve la suerte de poder leer un borrador y hoy lo celebramos juntos. Quiero animarle a que siga deleitándonos con su escritura y sobre todo, gracias. Gracias por cosechar el amor a los libros. Gracias de nuevo a todos y recordad que cuando tengáis un día gris, no os olvidéis de tenerlo con una sonrisa, un café y un buen libro. Gracias. Bueno, pues a continuación nos va a contar un poquito también de la historia de Rubén Hurtado. Ya, bueno, yo soy el hijo de la persona pues que contó la historia, que sé de antemano porque soy el hijo de ella. Desde pequeño siempre la escuché hablar de sus historias, de todo, pero
nunca pensé que llegara a este país y encontrar a Pilar y de pronto tratar como de unir un poquito como todo esto, íbamos a organizar esta historia. ¿Sí? Es un apoyo muy grande, muchísimo, porque igual aquí pues soy un desconocido prácticamente. Y con el apoyo de ella pues ha venido muchísima gente. Ese era como el enganche de alguna manera. Pilar pues conoce a mi familia, mi mamá, ¿cierto? Conoció a mi mamá aparte de mi familia. Y yo creo que ella tiene pensado irse conmigo algún día para Colombia, porque quiere llegar a conocer todos esos lugares que de alguna manera están plasmados en el libro. ¿Sí? De todas maneras, muchísimas gracias por venir, por colaborarnos con esta idea. Y bueno, y aquí vamos, en la lucha, a ver qué tal nos va con este libro. De todas maneras, muchísimas gracias por todo. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra al siguiente autor que nos ha traído el libro Sindicato de Abejas, Javier Piña Mendieta. Javier, tienes la palabra. Muy buenas a todos. Pues yo no era escritor, de hecho no me considero, pero escribí un libro y escritor me llama. No era algo que tuviera yo en mis planes, escribir un libro y demás, simplemente surgió. Yo estaba acostumbrado a escribir canciones con mi grupo, con la guitarra, y estudiando, fui un estudiante tardío, ya casi con los 30, retomé los estudios y en el instituto hacían un certamen literario y el premio eran 100 euros, un poco, ¿no? Escribir por dinero, pero en el fondo había pasión. Y le pregunté a mi profesora de lengua y me dijo, sí, pues hay 100 euros de premio y demás, está guay. Y bueno, yo nunca había presentado certamen literario ni nada. Yo presenté una poesía y me dijo mi profesora, ¿y por qué no presentas también un cuento? Y así tienes dos opciones porque hay un premio para poesía y otro para un cuento. Y yo en principio pensé, ¿de dónde voy a escribir un cuento? Y no he escrito prosa en mi vida. Total que luego por la noche dándole vueltas, dije, bueno, pues puedo probar, a ver qué sale. Y me puse a escribir cosas del destino, a adivinar con qué gané el certamen, con el cuento. Terminé, conseguí mi plaza para seguir estudiando luego a partir de septiembre, como yo quería, y el verano que tenía la cabeza un poco más despejada, compré un cuaderno y volví a escribir, a ver si había sido casualidad lo de ese cuento o no. Y tenía la idea clara en la cabeza, la idea del sindicato de abejas, de un ambiente rural, finales del siglo XIX, campesinos, patrones, niños. Total, que me puse a escribir y el cuento se convirtió en el libro que tengo aquí delante y que hoy presento. Así contado parece muy fácil, pero tiene mucha historia, porque como yo nunca me había planteado escribir, nunca hice un curso de escritura creativa, ni tenía más conceptos que los que había adquirido de los libros que yo había leído. Que tampoco es que sea un lector muy desarrollado. He leído por lo que me apeteció en cada momento, pero bueno. Lo que más ganas tenía a la hora de escribir el libro era marcar mi estilo y jugar mucho con el lector. Si a los que hayáis leído el libro, o los que lo vais a leer, vais a ver que sin romper moldes y sin ser nada revolucionario, pues sí que es verdad que tiene cierto toque donde el manejo el contrapunto, voy saltando de un lugar a otro, creo un ambiente en el que cuento la historia que sucede dentro de un pueblo. Y la historia va saltando de personaje en personaje, de un escenario a otro, se cuela en la casa de unos, se va al campo, va al río. Y yo cuando escribía lo asemejaba mucho a un capítulo de Los Simpsons, donde todos tenemos concebidos a todos los personajes que poblan la ciudad y cada uno tiene una personalidad muy concreta, ¿verdad? Y a través de ese escenario es donde empieza a moverse la historia. Por eso la sinopsis no explica de qué va el libro, porque creo que gana mucho si no sabes a lo que te vas a enfrentar cuando te sientas delante de él, y poco a poco lo vayas descubriendo.
algo que está muy marcado y algo que me hacía especial ilusión y recalcar mucho era darle una personalidad al narrador. Porque yo nunca había leído un libro en el que el narrador tuviera su propia personalidad. Y aquí hice un narrador bastante revolucionario. Sí es verdad que tú en tu cabeza tienes la idea de lo que quieres escribir y al plasmarla pues se diluye un poco y no es tan revolucionario como tú te piensas. Pero creo un personaje, un narrador que con personalidad propia, que opina, que critica las acciones y los comentarios que hace el resto de personajes. Sobre todo me parecía divertido. Incluso creo a un narrador redondo, que a lo largo de la historia va cambiando y su personalidad va creciendo a la vez que va sucediendo la historia como si fuera un lector más. Luego, bueno, los personajes, ya antes de los personajes, hay personajes con personalidades muy marcadas, y van tocando un poco todo lo que pueda haber en un pueblo. Que si hay algún pueblo, tenéis pueblo, o conozcáis el ambiente de los pueblos, os podéis hacer a la idea. Pues del panadero, el hombre del bar, la mujer del alcalde, y todo con su personalidad un poco definida. Después los escenarios de un pueblo, las fiestas del pueblo, la época de la siega, la taberna, ¿no? Son como los sitios donde suceden las cosas en los pueblos. Y las cosas que ocurren fuera, en las calles, en la taberna, en el campo, y las cosas que ocurren dentro de casa, ¿verdad? Como todo cambia cuando nos vamos a la intimidad, ¿verdad? Y los personajes son otros, ya sabéis. Después, también hablando del estilo, tenía ganas de remarcar un poco un realismo absurdo, que es un poco ilógico, ¿verdad? Sobre todo centrado en el realismo. Siempre me ha gustado la lectura realista, las cosas que suceden de forma real, las que yo me creo. Siempre, nada de irme a lo fantástico o demás, siempre las cosas que me creo. Y dándole un toque absurdo, como en este libro. ¿A qué me refiero con absurdo? A patrones que son ellos los que se ponen en huelga en vez de los campesinos, a mujeres que dentro de casa son las que mandan, porque es una historia que sucede en finales del siglo XIX. Imaginaos el papel de la mujer. Recalco mucho también el papel de la mujer. Hay una escena que me gusta mucho que sucede mientras las mujeres están lavando. Toda la historia se va centrando sobre todo en los hombres y como las mujeres tienen un papel secundario en la historia, hasta que llegamos a ese punto, al río, a la hora de ir a lavar, donde las mujeres no se empoderan, pero sí que muestran la personalidad que ellas tienen de verdad. Son conscientes que las cosas pasan y suceden porque ellas tienen algo de mando en casa. Son las que moldean la opinión de los maridos, que van luego a la taberna y comentan. Entonces también me gustaba dar un poco de juego a eso. Obviamente tiene un toque surrealista, porque realmente a finales del siglo XIX, imaginaos qué papel podía tener una mujer en un pueblo encima. Y hay un personaje que me gusta mucho. Bueno, en realidad hay varios. El ambiente de los niños. El contrapunto de manejar la historia de los adultos y la historia de los niños. De cómo juegan, de cómo se divierten, de cómo ven el mundo a través de sus ojos. Y hay un personaje que es de los más importantes de la historia. Se llama Tess y es una niña que juega con los chavales, que se siente mucho más cómoda jugando con los críos a correr, saltar, a tirar piedras a los perros, cosas de niños de pueblo, sin perder la feminidad, sin saber cuál es su papel, cuál va a ser su historia, le guste o no, que la case con quien ellos digan y ella fantasea mucho. Luego otra vez a las escenas. Hay una que me gusta un montón, que están los niños en el río y Tessie no puede ir al colegio, solo por el hecho de que es una niña. Y le dice y habla con los niños explicándoles que qué suerte tienen por poder ir a la escuela, a que les cuenten historias, a aprender, a que les cuenten cuentos, a saber más que sabe ella, que está siempre metida en casa. Y los niños le dicen, Tessie, no te equivoques, o sea, el colegio es un coñazo, es una mierda, nosotros vamos porque nos obligan, pero si pudiéramos no ir, nos quedaríamos en casa. Y en realidad es lo que piensan los niños, ¿verdad? Y bueno, la historia va avanzando, sobre todo entre escenarios, y van sucediendo cosas. La época, ¿por qué me fui a finales del siglo XIX? Pues también porque era un reto a la hora de escribir. Porque escribir sobre el presente simplemente hay que hablar sobre las cosas cotidianas, sobre lo que ves. Pero si te vas al siglo XIX, igual tienes que informarte un poco.
y hacer un poco de análisis histórico y de informarte bien. En un capítulo pongo en el libro, o sea, la historia sucede en un carruaje. Claro, yo no tengo ni idea de carruajes. Pues claro, ¿cómo puede ser un carruaje de finales del siglo XIX en un pueblo súper pequeño del centro de Castilla? Pues toca llevar una tarde de investigación a ver cómo eran por entonces los carruajes. Porque tampoco me siento perfeccionista, pero sí que, pues, si haces algo ahora que hacerlo bien. No me puedo inventar el carruaje que yo quisiera. Y más o menos así. Luego los temas que se hablan en el libro, pues sobre todo es algo muy social, muy social, lo que yo imagino de lo que sería a través de los conocimientos que tengo, los libros que he leído, la historia que sé, e intento darle un toque cómico, un trasfondo a todas las historias que pudieran suceder, siempre con un doble sentido. Y vemos peleas entre campesinos y patrones, en algunos puntos adelantadas a su época, en otros momentos un poco absurdas, donde realmente lo que están haciendo es sindicalismo, pero son gente de pueblo que no ha leído un libro en su vida, son sindicalistas o son incluso anarquistas sin ser conscientes de ello. Digamos que simplemente son lógicos, ¿no? Que si ellos son los que trabajan, ellos son los que tienen que decidir por cuánto lo hacen, ¿no? Si el panadero vende el pan a una peseta, ¿no? ¿Por qué ellos tienen que...? Yo no voy al panadero y le digo al panadero, no, yo te voy a pagar una peseta o 3 reales por el pan. Tú pagas lo que el panadero te dice, ¿no? Que es su pan, es el que ha hecho él con sus manos. Por los breves tiene un poco esa sensación, esa inquietud. Yo, bueno, pues siempre hay que meter a algún personaje avanzado que ya ha leído algo más, que a lo mejor ha ido a la capital, y es el que promueve todos esos ideales. Y luego el toque absurdo de los patrones que no saben manejar ese tipo de situación, porque todo ha sido así siempre y no tiene por qué cambiar, porque ha sido así y ha ido bien para ellos. Entonces no saben afrontar la situación, y ahí aparece Evia, otro personaje que a mí me gusta mucho, de los dos favoritos que tengo en el libro. Evia es un cacique fuera de lo normal, muy surrealista para la época, un cacique que no va vestido de traje, que no quiere que le miren por encima del hombro cuando se cruza con los campesinos, con la gente del pueblo, que no quiere que le llamen, que a su nombre le antepongan el don, que empatiza mucho con la gente. Obviamente eso no existía por entonces, no había éramos muy clasistas del siglo XIX, ya sabéis. Entonces me gusta mucho jugar con alguien que entiende el valor de cada persona y el valor del trabajo de cada uno, y da mucho juego en la historia, como veréis si lo habéis leído o si lo leeréis. Y mi otro personaje favorito es Martín, un niño que nos pone el mundo desde su punto de vista, que hace que los problemas complicados se simplifiquen mucho, como ya sabéis, desde la visión de un niño. Y con todo esto sobre la mesa es con lo que escribí Sindicato de Abejas, y con lo que voy jugando durante todo el libro, intentando que la gente que lo lea no se aburra. Es un libro súper simplón, porque yo tampoco soy, como he dicho antes, no soy escritor, no tengo la complejidad de liarme la manta a la cabeza y escribir un libro de 600 páginas cargado de literatura. Al final, por lo escribí tal cual me salió, y escribí un libro que siempre me había gustado leer, sin más. Muchas gracias, Javier. Y ahora, bueno, Pilar ha traído a compañeros que van a leer fragmentos de su libro. ¿Quién se intervenga primero? Isabel, por favor, que salga. Capítulo La muerte del caballo. Me ha tocado más saber. Hola, buenas tardes. Casi todas las tardes me acercaba a visitar a Zabache. Desde lejos, él siempre me recibía con un relincho suave. Nada más verme, levantaba su cola como señal de emoción. Incluso a veces, jugando, se alzaba. Pero últimamente lo notaba con su cuello, su cabeza y cola bajas. Apenas se movía, y sus orejas estaban en una posición natural, neutral. Cuando Jaime venía a visitarme se alborotaba,
y me daba la impresión de que sentía celos de él, porque si intentaba acariciarlo, retrocedía. Se daba la vuelta como si no quisiera que le vieran. Nos daba risa ese gesto tan extraño. Solíamos salir a cabalgar hasta un valle y disfrutar de la belleza del sonido del agua. Desde ese lugar contemplábamos el atardecer de la puesta de sol. Solo el borboteo rítmico de una peculiar cascada y el canto de algunos pájaros que moraban a lo lejos, en algunos valles cercanos, rompían el silencio de la tarde. Pero miraba a mi caballo y su respiración era cada día más apresurada. Una noche, como de costumbre, fui a visitarlo y lo encontré tumbado en el suelo. Apenas levantaba la cabeza. Mojé en una cubeta de agua un trapo que le puse en la frente, encima de una marca que tenía con forma de diamante. Lo que más me aterraba era que si mi padre lo veía así, no tendría la menor duda en pegarle un tiro de gracia al instante, sin ningún remordimiento. Trataba de esconderlo, no me separaba de él, me dejaba caer en su regazo. Pero fue inútil porque cada día estaba peor. Allí escuché el reclamo de un mirlo y supe que ya era el final. Adiós, compañero y amigo. Después solo escuché, como si fuera un canto celestial, el gorjeo de los pájaros. Me invadía una gran tristeza. Primero, mi madre, y ahora, mi querido azabache. Siempre que podía me acercaba a ese lugar. Me sentaba y con el alma partida me refugiaba cerca del arroyo y allí permanecía estática, escuchando el trinar de los pájaros y el fluir del agua, con esa paz que sacaba la última carta de Jaime. Con esa paz sacaba la última carta de Jaime. La desplegaba con mucho cuidado, como si las letras se fueran a caer del papel, y la releía una y otra vez. Luego lloraba y me sentía mejor. Pero ¿cómo olvidar a dos seres tan queridos para mí? No podía desprender de mi cabeza los momentos que viví a su lado. Por un lado mi madre, la que me daba luz y esperanza en tantos momentos de desesperación y sufrimiento. Y por otro lado mi caballo, mi compañero de vida, el que sufría a mi lado. Los dos me habían dejado desamparado. Pero daba gracias a Dios por tener la dicha de haber conocido a Jaime. Gracias, Isabel. Ahora Juani nos va a leer un fragmento de la obra de Javier. El primero que veía la calle en Navalder cada día era el tío Julián. Madrugaba tanto que solía encontrarse con los mozos que trasnochaban. Lo hacía por gusto y por necesidad. Era esa rutina que cogen las personas mayores después de años y años de repetirlo tanto, hasta que no se puede saber qué hay de gusto y qué de necesidad, ya que las labores que llevaba a cabo otros las hacían por la noche. Tenía que echar de comer a las gallinas, abrir el palomar, preparar el borrico, ir al río a coger agua, aviar el carro y coger el almuerzo antes de marchar al campo a trabajar. Solía saludar a Eusebio cuando pasaba por su puerta. Él se preparaba y desayunaba en el pollete de la puerta. Era todas las mañanas antes de ir a la faena. Eusebio no madrugaba tanto siempre, no, según el día. Al saludarse, Eusebio volvió a recordar el rato del día anterior en la taberna, en concreto
la vuelta a casa. Caminaba con su hijo resolviéndole las dudas típicas que se le ocurrían, esos razonamientos de niños entre lo irreal, lo gracioso, lo imposible y lo lógico. Eusebio estaba acostumbrado a los comentarios de Martín, pero ese le gustó especialmente. No solo ello, aquello le sorprendió, sinceramente. Ese razonamiento habría sorprendido al mismísimo Miguel de Unamuno. Caminaron calle abajo desde la plaza, sin prisa, cerca uno del otro. Padre, ¿las abejas hacen la miel para que la cojas o para comérselo ellas? Martín lo dijo como el que sabe que la respuesta va a ser desagradable. Las abejas hacen miel igual que las ovejas dan leche o lana. Las abejas hacen más miel de la que necesitan. Eusebio procuraba no engañar nunca a su hijo. Esa es la base de la confianza. Se le daba bien hablar con él, tratándole como el niño espabilado e inteligente que era. ¿Y a ellas les gusta? El hijo le pedía una verdad más específica. Yo creo que no, pero saben que es lo justo. Verás, yo les preparo una casa donde pueden vivir y trabajar. A cambio me quedo con su miel, igual que hace el pastor. Se lo explicó despacio y Martín lo entendió con un gesto sonriente. Por eso vuelven todos los años. Saben que es lo justo. ¿Y si no volvieran? ¿Cómo sabrías dónde están? No podré saberlo. Yo solo puedo cuidarlas y hacer que estén felices para que a otro año quieran volver. Un pastor entierra las ovejas en el corral, pero a las abejas no se las puede enterrar. Eusebio había desarrollado la capacidad de simplificar y hacer las cosas fáciles para que Martín las entendiera. Es por eso que las ovejas no son felices. Aún así, Martín no paraba de ponerle a prueba. Son animales tontos. Solo saben comer, cagar y andar. El resto hay que hacérselo. Así definía Eusebio a las ovejas. Claro, y las abejas son listas. Por eso se acuerdan y saben volver. Y pueden elegir dónde ir. Así es, hijo. Las abejas no son de nadie. Ya llegaban a casa y Eusebio lo dijo con aire de conclusión. Y, padre, ¿qué hacemos si se van a otra colmena que les gusta más? Sonó como la última pregunta y me callé. Eusebio se paró en la puerta y se giró para contestar a Martín, que iba detrás. Si no vuelven a nuestras colmenas, es porque no las hemos cuidado como deberíamos y tienen un sitio mejor. Un apicultor no tiene un perro pastor que silba y le trae las ovejas que se arremolinan muertas de miedo. Las abejas no tienen miedo, hijo. Y así acabó la conversación. Era normal que aún estuviera dando vueltas a esa conversación. Y yo creo que por primera vez en toda su vida, aquella mañana pensó que quizás un día las abejas podían no volver a sus colmenas. Y eso le resultaba inquietante. Como recientemente se ha muerto nuestro querido Gala, por lo menos para mí, Antonio Gala, y como somos muchos de los que estamos aquí muy de teatro, pues me gustaría en su memoria que Juani, por ejemplo, pues nos leyera un poema. Ahora hablaré de mí. ¿Te importa, Juani? ¿No? Solo quien avance bajo el fardo más o menos agobiante de sus tinieblas y su sinceridad, bajo el fardo de su verdad más honda, solo quien avance bajo su peso íntegro y sin disfraz,
logrará caminar por el sendero que le llevará a sí mismo. El único sendero en que tropieza uno con la paz y el amor, la gratitud y la sonrisa. Y encontrará lo que todos febrilmente persiguen sin dar jamás con ello: la cristalina fuente de la serenidad, la alegría. Una fuente que brota en el mismísimo punto y el mismísimo instante en que se logra la aprobación de uno mismo tal como es, la aprobación de la vida como es, la aprobación del mundo. Gracias. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a abrir un pequeño debate. Si alguno de vosotros queréis preguntarle algo a alguno de los autores. Vais levantando la mano y yo os doy la palabra. A ver, ¿quién quiere empezar y romper el hielo? Vamos, no tengáis miedo, porque estamos aquí en familia. Venga, juntos. ¿A quién le quieres preguntar? Pues a Pilar y a Rubén. Ah, Según tengo entendido, es una historia que se desarrolla en Colombia, ¿verdad? Y con personajes verdaderos que han existido y que, bueno, según nos has contado, es un poco la vida de tu madre, ¿verdad? Claro. Un pasaje, un tiempo. No sé, creo que escribir un cuento o una historia, escribir ficción, es algo, pues, no sé, más fácil, pero cuando tienes que escribir algo que te atañe a ti, de verdad que debe de costar mucho, porque en algunas fases de la vida pues hay momentos amargos, momentos felices, y llevar todo eso al papel, supongo que debe de costar mucho, debe de suponer un esfuerzo muy grande. ¿Es así como ha sucedido? ¿Habéis podido contar todo lo que queríais y trasladarlo al papel para que los lectores entiendan esa historia? Sí, yo creo que sí. Yo, a ver, a mí la historia me la ha contado lógicamente Rubén. Yo no tenía ni idea. Y sí, había veces que yo he hablado con su madre, con sus hermanas, para que me contaran más cosas. Y sí, a veces la verdad que era muy arduo el estar escribiendo todo eso, porque te llegaba. Hay escenas que ves que el papá la está maltratando y la está pegando, y hay una escena concretamente en Navidad que la niña quiere un regalo, como todos los niños, y recibe un trapito porque el bill del padre, pues no teniendo posibles, y porque era un gran ganadero y con posibles, pues no le dio la gana, y un trapito. Entonces esa escena, la verdad que es, por lo menos para mí, supuso mucha dureza. Yo lloraba escribiendo y releyendo la historia, porque me imaginaba, es una niña, y como este vil hombre es capaz de regalarle un trapito. Y luego, por otro lado, esa niña, qué maravilla que a pesar de todo eso no soltaba el trapito, como el mayor tesoro que tenía en su vida. Pues sí, me han traído esto, el Niño Dios, pues para mí es lo más grande y lo mejor. Pilar, ¿tú crees que esta novela basada en hechos reales, aparte de todo ese desgarro, ¿no?, esas escenas, al mismo tiempo es una historia esperanzadora, donde vivir tiene sentido? Sí, porque el final, ella se reencuentra con su padre, y es como un acto de contrición, y es un perdón hacia el padre para ella misma, pues liberarse de toda esa carga que llevaba, porque lógicamente ella, cuando luego iba a ver al padre, o sea, ardían ascuas, pero sí, al final ella logra estar con el padre y perdonarle, que es muy importante. Sí. Bueno,
el libro se divide en dos, se divide en la niñez y en una adolescencia. ¿Sí? De pronto hay personas que pensarán que es un libro para niños, pero de pronto al principio, porque nos lo han dicho, se nota un poco infantil, pero la historia como la cuenta la niña y después como la cuenta ya la persona adulta. ¿Sí? Sí, esto de alguna manera es algo de superación, porque a pesar de tanta lucha, de tantos trabajos, siempre queda como una esperanza de que, hombre, va a haber un futuro mejor. ¿Sí? ¿Qué pasaba entre ellos cada vez que se encontraban ya estando adultos? Porque yo en algún momento lo vi. ¿Sí? Nunca se entendieron, siempre chocaban, todo el tiempo chocaban. Y siempre terminábamos, era o irnos a la madrugada o irnos por la noche, tarde de la noche, porque mi mamá siempre guardó un rencor en contra de su papá. ¿Sí? Entonces, pues a lo último sí, hay, de todas maneras, hay una especie como de paz entre ellos, pero ya muy tarde. Gracias. Más intervenciones. Javier. Javier. Sí, yo lo que quiero saber es que he leído el libro y es un libro que se queda, a ver, me gusta porque se queda abierto. O sea, todos pensamos que queremos una segunda parte, pero es verdad que es una segunda parte que la puede caminar como quiera. O sea, no porque tiene fin, pero no tiene fin. Entonces, quiero preguntarle a quien antes de todo si nos va a hacer otra continuación de parte del libro. Sí, por favor. Que nos hemos quedado todos un poco como ahí. Bueno, la historia es verdad que se queda abierta, ¿no? Como se quedan abiertas los finales de las primeras temporadas de todas las series, ¿no? Que si hay dinero se continuará y si no, pues se queda así. Pues es un poco así, el final se cierra, pero se cierra la puerta, pero con todas las ventanas abiertas. Bueno, cada uno se puede hacer una idea de por dónde van los acontecimientos. ¿Hacer una segunda parte? Sí, me lo planteé, incluso llegué a empezar. Creo que escribí como 4 o 5 capítulos de cómo continuaría la historia. Pero a la hora de escribir, no me parecía tan divertido. Me parecía más divertido empezar una historia de nueva, personajes nuevos, ir a un sitio nuevo. Y ahí se quedó. La historia la tengo bien clara, y sé por dónde iría, y sé por dónde... Y obviamente sería un libro totalmente distinto, con un salto en el tiempo, con los personajes cambiados. En definitiva, Martín de adolescente. Tiraría la historia. Ahí está la idea, veremos a ver si se plasma en papel o se queda donde está. Muchas gracias, Javier. Para Javi. Otra pregunta. Vamos a ver. Cuando te vino la idea de escribir ese cuento, tú lo defines como un cuento, ¿verdad? Aunque sea un cuento, también es literatura, ¿eh? O sea, ¿lo tenías todo en la cabeza desde el principio al final? Porque ¿no te parece que cuando te pones a escribir surgen nuevos recovecos, ¿verdad? Y aparecen cosas que ni pensabas en ello? ¿O todo fue metódico de principio a final? Para nada. La historia iba súper abierta según iba escribiendo. De hecho, igual por la mitad del libro no sabía cómo iba a acabarlo. Y descubrí una cosa que me gustó mucho, ¿no? Los trucos del escritor. Para mí todo era nuevo, todo lo que era. Primero me di cuenta de que la prosa es súper agradecida, porque igual que con la poesía me tienes que parar y escribo una palabra y la borro y pienso un poco y escribo otra frase y no me gusta mucho, o bueno, sí me gusta, venga, escribo la siguiente. Pues la prosa es dejar que el vuelva de nuevo, es como mucho más agradecida. Y yo empecé a escribir y lo que iba a ser pues 5, 6, 10 hojas como mucho, yo para una novela. Y iba creciendo la novela poco a poco, los personajes iban naciendo. Sí que es verdad que sabía perfectamente hacia dónde la quería enfocar, hacia dónde quería tirar. Y descubrí que siempre tenía que ir dejando hilos sueltos, para que cuando la historia avanzara, poder ir atrás y tirar del hilo que había dejado. Para que la historia estuviera viva y para que estuviera. Había hilos que utilicé y otros que no, que se quedaron ahí. Pero creo que se me dio bastante bien eso. Y creo que la historia se cierra bastante bien y no hay ningún agujero por ahí. Obviamente no esperéis un bestseller,
No, pero es complicado, porque es el ¿eh? primer No es libro fácil. de una persona que ni siquiera pretendía ser escritor. Pero que yo estoy súper contento. De hecho, cuando Pili dijo que se lo enseñé a ella, le dije, Pili, te tengo que enseñar una cosa. Porque desde siempre, pues, Pili siempre me ha transmitido la pasión por la literatura, el amor por los libros. Y cuando me dijo, Javi, esto lo tienes que publicar, porque mi idea al principio era encuadernar 3 o 4 y ir pasándolo para que la gente lo leyera. Y me dijo, no, esto tienes que publicarlo, esto tiene que, o sea, merece la pena, tiene cierta calidad como para pasar a ser un libro. Y de ahí fue pero yo al principio tenía pensado, o sea, que ahí me di cuenta de que, joder, ya no era solo que a mí me gustase y que yo estuviera contento con el resultado, sino que, pues, de repente lo lee alguien y dice, oye, esto al menos merece la pena que se lea. Antes decías que es un cuento realista, ¿verdad? Yo cuando he visto los sindicatos de abejas he pensado que las abejas hablan, ¿verdad? Y que se mueven y que conversan con las personas. No es así. ¿Y qué me dices de la fantasía en un cuento? De la ciencia ficción, incluso la fantasía pura y dura. ¿No crees que hay momentos que hay que echar mano de ella? Sí. Para crear un ambiente y darle más fuerza, más potencia a la novela. Sí. Totalmente. Yo además soy súper soñador, súper fantasioso, pero dentro, o sea, con los pies en el suelo. Pero claro que hay que soñar, hay que fantasear y hay que ponerte los límites mucho más lejos de hacia donde llegas, porque oye, nunca se sabe. Pero siempre sin brujas, sin magos, ni hechizos, ni elfos, ni cosas así. Bueno, la reencarnación puede ser una fantasía también, y ahí se echa muchas veces mano de ella. Sí, Pero claro. hay cosas que sí se pueden utilizar. Muy bien, Sí. Pues me alegro mucho. Muchas gracias, Javier. A ver, por allí has levantado la mano. Javier, hola, buenas tardes. Yo levanto y ella... Ah, ella habla. Para proyectar. Mi pregunta es a Javier. Tú como narrador también cuentas historias, no lo que estás escribiendo, sino tu vida. Hay mucho de mí en el libro, obviamente. No, eso no me contesta. Sí. Quiero saber si tú también escribes tu historia. La historia no es mía, pero sí que es verdad que al final solo puedes escribir de las cosas que conoces. Y das tu personalidad a ciertos personajes, ¿no? Y hay ciertos personajes que tienen mucho de mí y piensan como yo habría pensado siendo niño, o como yo pensaría siendo adulto, o algo por ejemplo que yo haría. No es una historia basada en mí. Conozco los pueblos porque me he criado en un pueblo también. Yo soy de aquí de Torrejón de siempre y orgulloso que estoy, pero mis abuelos vivían en un pueblo de Cuenca y los veranos y fines de semana los pasaba allí, entonces me he criado en los dos sitios y conozco muy bien el ambiente rural. Y por eso me llevé allí la historia, porque sé hablar de un pueblo y si, ya te digo, sin que la historia me la haya contado nadie, sin que tenga nada de personal ni de real, es una historia que yo me he montado en mi cabeza a base del conocimiento y de las vivencias que tengo. Eso no entiendo. Tú hablas a través de los personajes. Ahora sí, ahora tú, venga. A ver, esta pregunta era para los dos, pero Javier le ha contestado ya de alguna manera. Yo quiero saber, Pilar, si tú has dejado una puerta abierta a seguir con un tema por ahí o has decidido seguir escribiendo otra cosa diferente, que te has venido arriba y has dicho, pues, bien, hacer algo. Pues la verdad que sí que nos gustaría ahondar más en los personajes. El personaje principal, Aníbal, sí que me gustaría sacar más de él, de por qué él actúa así, y sí, algo hay en la cabeza. A veces de un libro, de un solo personaje, sale otro libro diferente. Sí, sale, te surgen otras ideas, sí. Ahí está un poquito rondando, todavía. Bueno, de hecho lo han pedido, ¿cierto? Lo han Sí. pedido. Que por qué no cogemos los personajes y los desarrollamos más, la verdad. Javier, Sí, si quieres seguir, así que... Pues bueno, sí, yo he dicho ya, sí que es verdad que me parece mucho más divertido crear una historia nueva.
otra época, además que me enriquece mucho más. Yo he descubierto un montón de cosas que no tenía ni idea. De hecho, cuando yo me puse a escribir no te das cuenta de lo complejo que es crear una historia con todo el rigor histórico que conlleva. Entonces, claro, roto ya el primer libro y ahora ya está. sí, a ver, el sentirte capaz y el darte cuenta de que eres capaz de escribir un libro es una satisfacción y un orgullo. Y claro, el problema es que este me quedó mejor de lo que yo pensaba. Entonces, claro, si lo tengo que superar, tiene que ser una historia que me... pensarás, uy, el primero. Sí, total. Lo que pasa es que tengo demasiadas cosas en la cabeza y muchas cosas por hacer y tanto que al final solo me da para lo que me da. Pero bueno. Muchas gracias, Javier. A ver, por allí, otra intervención. Quería hablarte del título. Me va muy bien, pero quiero saber si te costó mucho el título llegar hasta ese título. Pues a ver, en principio se iba a llamar, el libro se iba a llamar Virginia. ¿Perdona? Virginia se iba a llamar. Pero luego ese título como que no nos gustaba mucho. Luego pusimos Cicatrices de mi vida, pero tampoco nos llenaba hasta que al final conseguimos Cicatrices a solas. Y ya está. Creemos que de pronto el cicatrices como que impactaba más, atraente y como más esa sola palabra. Llevo mucho tiempo Marca. de elegirla, llevo mucho tiempo, y completar más cosas que solamente por lo que habéis dicho. El nombre de Virginia y algo más, solamente tenéis esas dos. Tenías esas dos opciones. Sí, solamente teníamos esas opciones, o Virginia, o luego pensamos Cicatrices de mi vida, y luego dijimos, no, mejor Cicatrices solo, así. Gracias. A ver, más intervenciones. ¿Por allí? Sí, yo quería preguntar a los dos. Cuando uno está haciendo un libro, tiene vida, quiero decir, está todo el día pensando en lo que va a poner, cómo va a poner, cómo va a quitar, o no. Pasa página y para cuando se ponga la cosilla. No tienes vida. Esto es como cuando estás leyendo un libro gordo de estos de 1300 páginas, ¿no? Ya has llegado casi a la mitad y desde al final no puedes hacer otra cosa que leer, y mientras no estás leyendo estás dando vueltas al libro y demás. Pues escribiendo es peor todavía, porque mientras no estás escribiendo estás dando vueltas a lo que quieres, a lo que va a suceder. Digamos que cuando tienes un poco claro por dónde va a ir es cuando te sientas y escribes. En mi caso yo estuve como 7 o 8 meses escribiendo el libro. Me gustaba escribir en la calle, en casa escribí bastante poco. Pero ya te digo, sí que es verdad que mientras que no estás escribiendo, estás dándole vueltas y por dónde voy a tirar y a dónde me voy a llevar la historia. Y aquí a lo mejor se me para un poco, tengo que... Sí, te absorbe, pero a un nivel exagerado. Más. Simplemente porque nos tenemos que marchar, agradecerles el que hayan sido atrevidos para escribir unos libros que engorden un poco más la literatura y que puedan seguir haciéndolo, ¿vale? Que estamos agradecidos. Hasta luego. ¿Más intervenciones? Javier, has dicho que disfrutaste mucho el proceso de investigación. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde buscaste? ¿Qué hiciste? Pues internet, sobre todo. En cuanto llegaba a un sitio donde no podía continuar sin hacer un análisis de lo que tenía que escribir y demás, y donde yo sabía que mi conocimiento no llegaba, me tenía que parar y documentales, internet, Wikipedia y un análisis, pues ya no. A veces he puesto el ejemplo antes del carro, ¿no? Algo físico, ¿cómo podría ser? Pero también había veces que era el contexto social. Ostras, si esto
es así. Sí que es verdad que al final te da ciertas licencias también, sobre todo en la opinión de los personajes. El personaje puede opinar como tú quieras, en la época que quieras, pero claro, con cierto rigor también. Entonces igual, análisis, vuelve el contexto social, el contexto político. Lo disfrutas porque aprendes mogollón, aprendes muchísimo. Y cuanto más sabes, más fácil es escribir. Y el mundo se abre un poquito más, y más criterio tienes para escribir. Entonces, claro, era pararte, internet, documentales, y intentar ser porque es lo que, a lo mejor es tontería mía, pero es lo que me daría mucha rabia, que así sabes que alguien te da con el libro y te diga, aquí dices que esto, y resulta que hasta el siglo XX no había pasado, o no sé qué. Entonces era como, algo habrá, obviamente, pero intenté que fuera lo mínimo, por lo menos. Sí, bueno, yo en el caso de Pilar sé que ha escrito pues porque le contaron una historia que le gustó mucho, porque Rubén se lo propuso, porque no lo llevas tú a escrito y bueno, y porque has disfrutado, has necesitado mucho tiempo libre también para otro tipo de demonios personales y de historias personales que has volcado por ahí. Pero escribís, en tu caso no lo sé, pero por lo que veo eres muy joven y bueno, hasta ahora muy experto en el tema, pero sabéis que de la literatura es difícil vivir. Es decir, entonces, en este sentido, ¿qué esperáis con vuestras novelas? ¿Cómo esperáis que puedan trascender y que sean leídas por más parte, aparte de los amigos, que puedan llegar a tener una crítica literaria independiente, poder recibir algo más? ¿Entendés? O sea, ¿qué intenciones, aparte de solamente la de disfrutar escribiendo, hay alguna intención económica o algún sueño económico detrás? Bueno, económica no, realmente, ni de éxito ni nada parecido, la verdad. Pero sí de orgullo, que alguien lea tu libro y le aporte algo, o diga, anda, mira, o que sorprenda, ¿no? Porque mucha gente, sobre todo al principio, era como, he escrito un libro, y te decían como, uff, que da pereza, ¿no? De alguien que ha escrito el primer libro diciendo, a saber lo que ha escrito este tío, ¿no? Y que luego la gente te diga, ay, pues no está tan mal, claro. En principio dices, ¿qué te estaría esperando? Pero hay un futuro en tu cabeza hay un futuro. Sí, porque lo disfruté mucho y sobre todo la recompensa. Una vez que el libro está editado y llegas aquí y llegas una sala, ¿sabes? A hacer una presentación, pues es súper gratificante. Entonces, solo me ha traído cosas buenas escribir un libro. Desde la idea, escribirlo, publicarlo, presentarlo, hablar de él, resumir de él, solo trae cosas positivas. Entonces, yo no puedo pedirle nada más. Nunca me he planteado ser escritor ni vivir de la literatura. Bien, en vuestro caso, que tú, Rubén, ponías secciones en la portada, bueno, ¿qué te gustaría iniciar ese camino? Me encantaría. De hecho, hemos hablado que qué rico poder sacar una producción, una novela o una serie de esta historia, porque es una historia desgarradora y hemos visto producciones de ese tipo. De hecho, mi mamá está en Estados Unidos en este momento y le mandamos libros allá, y allá va a firmar, está firmando libros que ya está vendiendo ella allá. Y para nosotros ha sido pues un logro muy grande, grandísimo, poder llegar a hacer eso, y que quien quita que el día de mañana lo podamos lograr. Porque siempre que nos ponemos a leer el libro, personalmente a mí se me salen las lágrimas, siempre, y me puedo leer un pedazo y bueno, sí nos gustaría. La verdad, con Pilar hemos hablado muchísimo de eso. Sí. ¿Siempre vais a escribir así? Pues no, pero... Comandito. Hombre, hicimos esta primera muestra a ver qué tal resultaba, y de hecho hemos hablado para escribir otro juntos, pero ella también tiene cosas para escribir personales. Claro. Ella quiere hacer sus proyectos, sus cosas, y lo va a hacer, la verdad. Bueno, yo no quiero vivir de esto, no voy a vivir de esto, lógicamente. Ya jubilada, creo que no voy a vivir de esto, pero bueno, una cosa buena que he sacado de todo esto es el reuniros a todos. El decir, qué bien, cuánta gente he reunido,
qué contenta estoy, qué orgullosa me siento, porque me siento querida. Y nada más, ha sido placentero, sí, y ya está. ¿Que escriba otra cosa? No lo sé, eso ya veremos, poquito a poco. Yo quería haceros una pregunta en relación a cómo se ha materializado, o sea, él te contó la historia, tú la viste como que era bonita para hacer el libro, o os habéis puesto a prepararlo juntos. ¿Cómo habéis hecho la preparación de poder llegar Pues mira, yo en mi caso fue cuando la pandemia, mi padre pues estaba en la cama, él estaba cuidándolo, me ayudaba y se quedó allí conmigo porque cogió el COVID y allí llegó la doctora y dijo, fuera de aquí todo el mundo, fuera de aquí todo el mundo. Y dije yo, ¿y yo qué hago ahora? ¿Qué hago yo con mi padre? Si yo no puedo moverle, si yo... Él se quedó allí conmigo en mi casa, o sea, en casa de mis padres. Y bueno, pues no sé, realmente empezó, a mí me gustaría contar una historia de mi mamá, y así empezamos. Y dije, pues venga, yo también siempre he tenido, de hecho, voy a contar una anécdota. A mí siempre me gustaba escribir cuentos. Y tengo una amiga que está por ahí que me decía, y yo lo voy a colorear. Y cuando terminé, la dije, Victoria, colorealo. Este dibujo es de una amiga mía que está por ahí. Y bueno, pues hemos conseguido, por lo menos para mí también, pues un sueño. Yo no he escrito un cuento, he escrito algo de aquí y ella pues lo ha coloreado. Muy bien. ¿Más intervenciones? ¿Nada más? Javier, has dicho que escribes a mano. Sí, el libro yo lo escribí sobre un cuaderno. Y fuera de casa, han dicho que Fuera de escribes casa, más en la calle. Y Pilar, ¿tu sistema de escritura cómo es? ¿Ordenador, en casa? Pues a mí me gusta mucho escribir a mano, pero sí que, claro, es que escribo también, claro, en el ordenador, pero sí que hay muchas veces que estoy a lo mejor sentada en el sofá, no me apetece ir al ordenador y sí que escribo mucho. De hecho, mira, lo que he leído lo he escrito a mano, porque yo sí que me gusta mucho escribir a mano. ¿Más intervenciones? ¿Puedo hacer una preguntita? Yo no conozco de nada. He leído tu libro, no sé si lo leeré, pero te voy a contar una cosa. Cuando me has contado más o menos cómo escribiste el libro, porque lo escribiste, en el cual cada uno de tus personajes van con ideas tuyas, pensamientos tuyos, opiniones tuyas. ¿Esto quiere decir que tú ahora mismo, si escribes, es porque crees que tienes muchas cosas que contar? Sí. Yo tengo una vergüenza un poco selectiva, porque yo podría estar aquí desnudo y me daría igual, pero sin embargo contar cosas que siento sí me da vergüenza. Entonces quizá el libro me sirvió para poner mis pensamientos en nombre de otra persona, ¿no? Y como que ya no eran míos, y me supo súper gratificante, la verdad. Pensamientos, además, yo era un niño muy raro, la verdad, con mucho mundo interior y demás. Los que me conocen lo saben, de hecho sigo siendo un poco raro. Pero el libro me ayudó mucho en eso, la verdad. Y es algo que me gustaría cambiar, ¿sabes? Evitar tener esa vergüenza de cosas absurdas que no tienen sentido. Pero, no sé, me da vergüenza que se me note mucho lo que siento, emocionarme delante de la gente. Yo soy muy deportista, mi vida es el deporte. Y de repente la selección femenina gana un torneo y me emociono y se me saltan las lágrimas. Y me da muchísima vergüenza que me hagan emocionarme. Es una payasada, pero no sé, la vergüenza es así. Entonces, el libro me ayudó mucho para eso. Me gusta mucho cómo haces la pregunta, porque Es que yo creo que vas a seguir escribiendo porque tienes cosas que contar. sí, además Hay un viaje en bici desde Barcelona, que lo estamos esperando la familia. Ese que estoy dejando. y esos son hechos reales, así que me un poco a imaginar. Hasta Barcelona, hasta Girona, Barcelona. Bueno, nos contaba historia y ¿más intervenciones? Damos por finalizado el acto.
nada, bueno, pues agradeceros la asistencia, que hayáis compartido este ratito con los escritores, ha sido todo un éxito. Y que sepáis que, bueno, que dentro de algún tiempo los libros estarán en la biblioteca, que los podéis leer aquí también. Los están vendiendo allí, os lo pueden firmar, pero el que no pueda comprarlo lo va a tener disponible en la biblioteca. Y desearos que tengáis suerte, enhorabuena por haberlo hecho, y que, bueno, que la Concejalía de Cultura apuesta mucho por los autores locales, que tenemos una sección en todas las bibliotecas y que cada vez la tenemos más llena. Así que, bueno, ya está. Un aplauso.